Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2, la nueva propuesta de la Secretaría de Educación Pública para poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos normalmente cuando asistimos presencialmente a la escuela. Yo soy Enrique Rodal. Mi nombre es Karina Flores Cordero y soy docente de la materia de Historia en una escuela del sur de la Ciudad de México, en el Cerro de la Jusco. Antes de empezar nuestra sesión, queremos recordarles que es muy importante lavarse continuamente las manos, usar cubrebocas correctamente si hay que salir de casa, procurar no tocarse la cara y realizar estornudos de etiqueta. Y en la medida de lo posible, quedarnos en casa. Estas son medidas que nos ayudarán a cuidarnos entre todos. Ahora sí, ¡comencemos! El tema que abordaremos el día de hoy es los pueblos indígenas en el México actual, y para ello buscaremos reconocer los elementos de tradición indígena que están presentes en la cultura nacional, la ubicación de los pueblos en el territorio nacional, identificar rasgos de sus lenguas, así como tradiciones religiosas y su estructura social. Para esta sesión, les pido que tengan a la mano un cuaderno donde procuren anotar todo lo que les parezca importante. También tengan su libro de texto cerca de ustedes para que después de la explicación puedan revisarlo. Antes de empezar con la sesión, me gustaría que escucharan algunos pasajes del libro Con los ojos cerrados, Sueños de los niños indígenas de Gabriela Olmos. Espero que lo disfruten. Purépechas, también llamados tarascos. Los niños purépechas han escuchado que cada 1 y 2 de noviembre los muertos se convierten en mariposas para venir de visita al mundo de los vivos. Por eso, cada año les ponen altares con regalos y les celebran una fiesta, como si quisieran darles un recibimiento amoroso. Y por eso los niños purépechas a veces sueñan con atrapar esas mariposas con una red de hilos sutiles. Así podrán tener cerca a las personas que han querido y podrán evitar que existan los cementerios. Ahora leamos otro sueño, uno del pueblo celtal. Celtales, también llamados Binic-Atel. Los niños celtales a veces le tienen miedo a las fieras. Y es que recuerdan la historia de aquel tigre que se robaba a los animales del pueblo. Dicen que entonces todos los hombres se reunieron a rezar y que después organizaron una cacería para atrapar al ladrón. Con una escopeta lo hirieron, pero mientras agonizaba sucedió la metamorfosis. La piel del tigre se convertía en un cotón de lana y la cola en una faja de las que se usan como cinturón. Y así, la fiera poco a poco se transformaba en un vecino malintencionado con el que los niños celtales muchas veces suelen soñar. Gracias por compartirnos estos textos, maestra. Reflejan pasajes de la vida cotidiana de las niñas y los niños de 2 comunidades indígenas de nuestro país. Resultan muy interesantes. A todas las maestras y maestros nos interesa que nuestros alumnos sean unos lectores constantes. Así que aprovechen cualquier momento para iniciar un viaje a través de la lectura. Este libro de Gabriela Olmos contiene imágenes muy bonitas que estoy segura que les van a gustar. Para iniciar con mi exposición, quiero plantearles unas preguntas y pedirles que a lo largo de la sesión, ustedes busquen responderlas con los datos que iremos revisando. ¿Podemos considerar a México como un país pluricultural? ¿Por qué? ¿Qué significa ser un país pluricultural? ¿Por qué es importante reconocer la diversidad de culturas y tradiciones en nuestro país? Maestra, ¿podría explicarnos a qué se refiere la palabra pluricultural? Claro que sí. Dejaremos en pantalla la definición de pluriculturalidad durante 1 minuto. Aprovecha para anotar las definiciones.
con Katherine Walsh, es un concepto que busca representar la particularidad de una región donde pueblos indígenas y pueblos negros han convivido por siglos con blancos mestizos y donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también la resistencia cultural y, recientemente, la revitalización de las diferencias. A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y, juntas, hacen una totalidad nacional. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que puedes consultar en línea, la pluriculturalidad se entiende como un adjetivo caracterizado por la convivencia de varias culturas. Una vez hechas estas definiciones, ahora veamos el siguiente video que nos habla sobre algunos de los pueblos indígenas y su identidad cultural. ¿Conoces o provienes de algún pueblo originario de nuestro país? ¿Sabes cuáles son sus tradiciones, sus costumbres y la lengua que hablan? México está integrado por una gran diversidad de grupos que viven de forma diferente. Entre estos se encuentran las comunidades indígenas. Ellas forman parte de nuestra cultura. Por eso es importante que conozcamos dónde y cómo viven. Los pueblos originarios son herederos de la población indígena que habitó el territorio nacional previo a la conquista. Han logrado sobrevivir durante casi 500 años. Un pueblo o comunidad indígena se caracteriza por preservar sus tradiciones y costumbres, habitar territorios específicos y hablar la misma lengua. Existen 68 agrupaciones lingüísticas y más de 60 pueblos indígenas en el país. Según la encuesta Intercensal 2015, la comunidad indígena mayoritaria es la de los nahuas, con más de 1.700.000 hablantes. Los nahuas se encuentran distribuidos en el territorio desde Durango hasta Veracruz. Debido a que no conforman una unidad política, existen diferencias regionales entre ellos. Por ejemplo, para sus festividades, los nahuas de la Ciudad de México se inclinan por el consumo de mole y tamales de frijol, mientras que los de Durango consumen carne de venado y de res. Los nahuas realizan ceremonias relacionadas con los ciclos agrícolas, como los pedimentos de lluvia que hacen los graniceros. Otro grupo indígena numeroso son los mayas. Se localizan principalmente en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se identifican más de 800.000 hablantes de maya. Como la mayoría de los grupos indígenas, los mayas relacionan el mundo con los ciclos del cultivo del maíz y ofrecen a los dioses ritos relacionados con este alimento. Están organizados por grupos domésticos que tienen lazos solidarios familiares, religiosos y políticos. Otro grupo indígena numeroso es el de los zapotecos, con más de 400.000 hablantes. Se ubican en diferentes regiones de Oaxaca. Trabajan el barro negro, los textiles y la producción de mezcal. Su gastronomía se basa en los productos originarios de cada región, como el chocolate, tlayudas, moles, totopos, tamales, iguanas y chapulines. Los zapotecos, al igual que otros pueblos indígenas, realizan trabajo solidario a favor de la comunidad llamado tequio. Además, designan colectivamente a quienes los representarán en su estructura organizativa de autogobierno. Los cargos de mayordomía para sus festividades religiosas son muy importantes para las comunidades indígenas. Otros grupos indígenas en el país son Los seris y yaquis, tepehuanos del sur, rarámuris, otomíes, triquis, mazatecos, lacandones y tzotziles,
Algunas lenguas tienden a desaparecer, como es el caso del aguacateco, en las costas de Campeche, ya que solo quedan 17 hablantes. Esto es importante porque la desaparición de una lengua significa perder para siempre conocimientos valiosos que sustentan nuestra historia. Teme pupiripi pueblo pochcame kiyami sin llame nahuesari. Ashtuve que macamateaya castellano tlactoli no colua camateaya nahuatlactoli. Yana taga los selen nanayel. Ani ikaw intal chile pulikin halbil. Los indígenas continúan siendo grupos vulnerables. Muchos padecen exclusión, pobreza y no tienen acceso a servicios de salud. Es necesario reconocer y respetar sus derechos, así como su importancia en la diversidad cultural y lingüística de México. Te invito a investigar más sobre estas culturas en el Atlas de los Pueblos Indígenas. ¡Hasta pronto! Como vieron, los pueblos indígenas son herederos de aquellos pueblos originarios que habitaron el continente americano antes de la llegada de los españoles. A lo largo de la historia han conseguido mantener su identidad cultural propia, sus conocimientos y sus formas de organización social. Los pueblos indígenas existen en toda la geografía nacional. Los invitamos a que investigues qué pueblos indígenas habitan en el lugar en que vives. Seguramente te sorprenderás. De acuerdo con el Censo General de Población de 2010, que las personas se definan a sí mismas como indígenas a través de la autoadscripción es el criterio con el cual se identifica a la población con una identidad cultural distinta a la mayoritaria. Pero esto no siempre fue así. El criterio utilizado anteriormente para definir a la población originaria era el hablar una lengua indígena. Ahora veremos el video Soy Indígena, cuento infantil oaxaqueño de la región de Tehuantepec, subtitulado en español. Dar ñoñoga, digo que no ansamanteo, no mnieniga shinanzazo, no budane guay dane hino, no budaguay shinanzazo ya está, deni, shingo ya deni, te ni ungialulu, shinpa ni shinse, num gugashi toki ardenti, así de gosti. Armete, gente ardenti, dice que arge no budaguay, arpa, ne arnchui. Ardeje dice que di kushke karmeje, dim penke dim, shaje ne dice. Num dem guga, no noga hokar chibi, da hokar nyuni, arkafe nerdei. No di eje yakoi, no di huje, ne di eje. Andi moyabede, nam bushitokwa. Kombu no budi buke, di pezken ardongo, andi yakoi bi handardongo, num nieniji. Me gustó mucho que usaran dibujos de los niños para realizar la animación de este video. Maestra, pero quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuántas personas hablan una lengua indígena en nuestro país? De acuerdo con la encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, más de 7 millones de personas hablan algunas de las lenguas de nuestro país. El término indígena es una categoría cultural
que sirve para reconocerse parte de una cultura diferente. La diversidad de la población en México conlleva una gran riqueza gracias a las contribuciones que los pueblos originarios han hecho en múltiples áreas como la agricultura, la gastronomía, la música, la arquitectura, las artes visuales, entre otras muchas manifestaciones culturales, además de sus lenguas. Enriquecen al país y a toda la humanidad. Conocer distintas formas de pensamiento nos permite ampliar nuestras ideas, la forma de ver el mundo. En México, desde hace siglos se ha usado la palabra indio de manera despectiva para discriminar a las personas que se identifican como indígenas. Es un grave error pensar que existen personas que son mejores que otras por el color de piel, por su condición económica o su acervo cultural. Sin embargo, a lo largo de la sesión iremos viendo cómo es que la diversidad cultural suma y no resta, enriquece nuestra vida como país. En México existen diversos pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional. Entre los 5 grupos de población mayoritaria destacan los nahuas en regiones de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Guerrero. Los mayas en la región sur del país, en Campeche, Yucatán, Chiapas. Los zapotecos en Oaxaca, los mixtecos en Guerrero, Oaxaca y Puebla. Y los otomíes en el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, entre otros. Cada grupo indígena posee tradiciones diversas, por lo que no podemos hablar de un solo grupo indígena, así como no se puede decir que existe solo un tipo de mexicano. Nosotros sabemos que hay diferentes tradiciones entre los mexicanos del sur, el norte, el centro y todas las regiones. Uno de los elementos culturales que definen y dan identidad y fortaleza a los pueblos indígenas es la lengua. En México existen 69 lenguas nacionales, entre ellas el español. Las otras 68 lenguas son indígenas. Estas se agrupan en 11 familias lingüísticas y provienen de 68 comunidades étnicas. Las 11 familias lingüísticas de donde provienen las 68 lenguas indígenas son 1. Álgica, 2. Yutonagua, 3. Cochimí Yumana, 4. Seri, 5. Otomangue, 6. Maya, 7. Totonaco Tepehua, 8. Tarasca, 9. Mijezoque, 10. Chontal de Oaxaca, 11. Guave. La familia lingüística de donde proviene el español que hablamos es de las lenguas romance, de donde también proviene el portugués o el francés. México es uno de los 10 países con más lenguas originarias y posee 364 variantes lingüísticas, es decir, no es la misma forma en la que se habla el náhuatl en Veracruz que en Puebla. Por ejemplo, el español de México no se habla de la misma forma que en España. Esto es una variante lingüística. Entre las lenguas indígenas más habladas tenemos el náhuatl, maya y zapoteco. Maestra, usted mencionó que los grupos indígenas comparten ciertas características en común. ¿Puede hablarnos un poco de ellas? La visión de los pueblos indígenas sobre la naturaleza forma parte de su cosmovisión o su concepción del universo. Es decir, los pueblos indígenas reconocen a la naturaleza como la dadora de vida y a donde regresamos cuando morimos. La tierra es respetada porque de ella proviene nuestro alimento. Sus cantos, su literatura y conocimientos están muy ligados al respeto de la naturaleza. Dentro de la organización social, tienen un fuerte vínculo entre el individuo y la comunidad. Tal es el caso de algunos pueblos de Oaxaca, en donde se realiza el llamado tequio o trabajo a favor de la comunidad. En el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce la organización política de los pueblos indígenas basada en usos y costumbres. Un
ejemplo de lo anterior es que, a través de asambleas, eligen a sus gobernantes y no requieren de la intervención de partidos políticos para seleccionar a sus autoridades, como sucede en el resto del país. Y ahora hablemos de sus condiciones de vida. Es una realidad que los pueblos indígenas han sido poblaciones marginadas a lo largo de la historia de México. Por ejemplo, durante los gobiernos liberales del siglo XIX, sus tierras fueron usurpadas porque no contaban con títulos individuales de propiedad. En la actualidad, muchas de estas poblaciones se encuentran en situaciones de pobreza, con carencias en los servicios de salud, agua o educativos. Algunas comunidades son hostigadas por la riqueza natural de sus territorios. Sin embargo, existen diversas experiencias de organización comunitaria en donde las poblaciones indígenas se han organizado para resolver sus problemáticas internas. Tal es el caso de una organización en la Sierra de Puebla llamada Tosepan Titatanisque, Unidos Venceremos en español, que se fundó con el objetivo de resolver la escasez de productos básicos de alimentación. Como sociedad y nación, tenemos mucho que hacer por una sociedad más justa e igualitaria. Casi para finalizar, me gustaría hablar sobre algunas tradiciones culturales de los pueblos indígenas, adoptadas en muchos sectores de la población mexicana, que enriquecen a nuestra nación. Un ejemplo son los altares que muchas familias acostumbran poner el Día de Muertos. ¿Conocen la celebración del Día de Muertos en Michoacán? Permítanme leerles el siguiente fragmento de América Pedraza sobre dicha celebración. Desde épocas ancestrales, las comunidades purépechas de Michoacán realizan ceremonias de velación por sus muertos. Y aunque en la actualidad se observan diversas variantes de una comunidad a otra, los ritos se han mantenido en lo fundamental. Esta tradición se conserva principalmente viva en Pátzcuaro y Janitzio, pero se realiza en toda la zona lacustre, que abarca a una veintena de poblados indígenas, y en partes de la meseta purépecha. Esta celebración conserva muchas de las características del ritual funerario practicado desde los antepasados prehispánicos. Se cree que la ceremonia de culto a los muertos surgió hace casi 5 siglos, pero que, de manera paradójica, en el fondo se trata de una festividad a la vida. La festividad indígena del Día de Muertos ha sido proclamada obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Tal reconocimiento es otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. Esta festividad representa uno de los ejemplos más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, así como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor plenitud de todos los grupos indígenas que actualmente habitan en nuestro país. Puedo decirte por experiencia propia que los altares más bonitos que he conocido son los que visité hace unos años en zonas purépechas de Michoacán. Las tumbas son adornadas con mucho cariño para sus ancestros y son veladas entre vistosos adornos de flores y velas que iluminan todo el camposanto. En Janitzio es muy popular la celebración de Día de Muertos y ha llegado a convertirse en un referente turístico para visitantes de otros países. ¿En tu familia celebran el Día de Muertos con altares? Sí, maestra. Es una fiesta muy especial para nuestra familia. Como para muchas familias mexicanas, recordemos la lectura con la que iniciamos el programa sobre las mariposas como evocación de los difuntos que vienen a la tierra el 1 y 2 de noviembre. Los pueblos indígenas se enorgullecen de sus tradiciones y reconocen que forman parte de una gran riqueza cultural con valores milenarios. ¿Sabías que el 17 de agosto de este año, Librado Silva Galeana, indígena de nacimiento, narrador y traductor de la lengua náhuatl, fue homenajeado en el principal buscador de Internet, celebrando el 78 aniversario de su natalicio?
un reconocimiento muy importante a nivel internacional por su labor de rescate de su cultura. Escribió relatos en español y en náhuatl, cuyos principales temas fueron las tradiciones y la forma de vida de las comunidades indígenas. Para concluir, me gustaría cerrar con la pregunta con la que iniciamos la sesión. ¿La recuerdan? ¿Podemos considerar a México como un país pluricultural? ¿Por qué? Si me lo permite, maestra, la respuesta sin duda es que sí. Somos un país conformado por muchas culturas que son reconocidas desde lo jurídico. A lo largo de este programa vimos que somos una nación donde existen 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español. Que los pueblos originarios poseen tradiciones diferentes y están ubicados a lo largo del territorio nacional. Apreciamos que sus tradiciones culturales refuerzan nuestra identidad como mexicanos y que la diversidad cultural enriquece a nuestro país. Así también pudimos ubicar algunos grupos indígenas del territorio nacional, las lenguas que hablan, sus formas de vida, su organización social y ejemplos de cómo resuelven sus problemáticas comunitarias. Por último, les dejo el siguiente ejercicio a realizar. Investiguen quiénes son la tercera raíz en México, quiénes conforman esa tercera raíz. Averigua quién asignó ese término a este grupo de la población mexicana, en qué regiones se ubican y, finalmente, nombra 2 de sus tradiciones. Este tema lo pueden encontrar en el trimestre o bloque 1 de su libro de texto de segundo de secundaria, en la secuencia 1, correspondiente a los indígenas en el México actual. Utilicen el índice para identificarlo más fácilmente. El tema de pueblos indígenas lo pueden encontrar en otras asignaturas donde se hable de la conformación de la población de México, como en la asignatura Geografía. Las lenguas indígenas es otro tema que pueden ver en las sesiones de lengua materna. Hemos concluido con el tema de hoy. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar en la escuela. Nos vemos pronto aquí con un nuevo tema en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas